Eh, Muy buenos días, licenciada. Buenos días a cada una de ustedes. Para mí, pues, es un gusto de poder presentar mi tema, que trata sobre la oración. Desde el principio, antes de que Jesús naciera, habían ya cristianos que oraban, le hablaban a Dios, pero también habían varios profetas que anunciaban la palabra de Dios y que siempre era como que lo que Dios quería que hicieran para los diferentes pueblos, pero como que no comprendían mucho, que les costaba o no querían aceptar la voluntad de Dios. Entonces, por eso también Dios mandó a su Hijo único para el mundo. Y, y fue como que el inicio de algo muy grande para, para cada uno de nosotros, porque fue como que desde que Él hizo el llamado a los apóstoles, entonces este fue como el inicio. O sea, ya había iniciado, pero fue como que el inicio del inicio. Entonces, eh, él eligió a los 12 apóstoles para empezar así la nueva iglesia y poder también formar en ellos una nueva iglesia, y también el poder que ellos pudieran estar en bastante oración. Y fue esta etapa en la que también Dios eligió, bueno, Jesús eligió a Pedro que fuera como que el fundamento del inicio de la iglesia. También eh, empezó también de que habían varias personas a los que Jesús fue como que induciendo y llevándolos más a él. Y de esta manera llamó a diferentes personajes. Habían judíos, paganos, eh, habían romanos de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes lenguas. Y así también Él desde ese inicio nos llama y nos llama a ser como que más llevados a las demás personas, no importando igual de la manera de que seamos, eh, seamos de diferente cultura, diferente raza, diferente nacionalidad. Él nos sigue llamando y nos sigue como que incitando para que podamos acercarnos más a Él. También nos dice una parte muy importante, que el poder, que la meta, o sea, nuestra meta en este mundo es el poder aventurarnos en Él, el poder llegar más a Él. Y a veces nos ponemos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y pues esa es una aventura a la que Él nos llama para que podamos servirle con más entrega, y que Él siempre nos va a dar como que ese, como que esa chispa para que podamos seguir sirviéndole. Y hay una parte que tenemos aquí, que si a Él no lo tenemos, seríamos como, como las plantas secas. O sea, no tendríamos nada de sentido en esta vida. Y siempre vamos a como que el querer de llenarnos con algo cuando no lo tenemos. Vamos a querer llenarlo con vanidades, con lujos, con fama, con tantas cosas que lo podemos llenar, pero no vamos a poder llenarlo del todo, complementarlo con todo, porque siempre va a haber un vacío en nosotros que nos va a ir afectando, que nos va a ir como que alejando más. Entonces, si no lo tenemos a Él, no somos como estériles, o sea, no como tierra,
tierras estériles, que no vamos a tener nada de raíz, nada nada de nada. Entonces, dice una parte de la Biblia, en Marcos 8, en el capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En ese sentido, nosotros nos damos cuenta de que podemos tener tantas cosas, pero sin Él, al final de nuestra vida no vamos a conseguir lo que nuestro alma anhela, de la vida eterna, no vamos a tener como que esa chispa de poder estar con Él. También dice una parte aquí que, que el hombre siempre tiene que estar lleno de espíritu, en continua apertura hacia lo absoluto que es Dios. Y en esa manera también nosotros podemos como que el poder darnos a Él cuando también estamos unidos a Él. Y de esta forma también nosotros podemos acercarnos más a Él, pero no podemos hacerlo también sin la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que como que nos conecta a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y si no lo tenemos a Él, no podemos como que llamar Padre a Dios. Lo esencial de la vida humana es el poder depender de Dios en todo, cumplir su santísima voluntad, tener en Él una confianza absoluta, usar nuestra vida en este mundo para llegar a la vida eterna, buscar y guardar la gracia de Dios. Y una parte que me llamó mucho la atención y dice, ¿de dónde venimos? Quizá en ese momento nosotros nos ponemos a pensar, ¿de dónde vengo yo? ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo? Y quizá en este momento podremos decir, yo vengo de Chimaltenango, yo vengo de Cobán, yo vengo de El Salvador, yo vengo de Sololá, pero en sí bueno, sí en parte es eso que venimos de tal lado, de tal nacionalidad, pero en sí ahí solo es como que uno de dónde es el que venimos. Y dice que nuestro origen es uno, que es Dios, que es el que nos ha llamado a encontrarnos con Él. Y también nos recuerda que esta parte lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 27. También a veces nosotros hacemos las cosas, pero siempre hay algo en nuestra conciencia que nos dice, como que como que nos instruye y nos dice qué es lo que estamos haciendo. Que, o sea, si hacemos algo que nosotros sentimos que está mal, es mejor como que mejorar en eso y como que no dejarle el espacio a lo negativo, porque muchas veces de mi parte me cuesta mucho hacer eso y pensar y analizar, pero pienso que si le pedimos mucho a Dios esa parte, podemos mejorarlo. También nuestra búsqueda siempre, en nuestro inconsciente, siempre va a ser Dios, siempre va a ser como que el, el poder encontrar a ese ser que nos complemente, que nos llene del todo, y solamente lo podemos encontrar en Dios, que es el único que nos, que nos va a llenar en su totalidad. Y como les decía, pero que esto no se puede hacer si no invocamos también al Espíritu Santo, quien nos puede hacer como que encontrarnos con Él. Y así también nosotros podemos como que ayudarnos para que podamos acercarnos más a nuestro Padre. También desde antes se ha dado la oración,
porque también lo encontramos en María, que hizo la oración cuando el ángel llegó a ella y, y le dijo que, que era llena de gracia, porque el Espíritu Santo habita allá en ella y ha habitado siempre, y que en ese tiempo ella iba a dar a luz a un ser que fue enviado por el Espíritu Santo, por Dios también. Y, y dice una parte aquí que el ángel la saluda por mandato de Dios como llena de gracia. Este pasaje lo podemos encontrar también en Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 28. Y dice también que ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 1 y versículo 38, en el cual, pues, por medio de esto ella hace la oración y siempre está como que conectada a Dios a través de esto. Y también dice una parte aquí que, ¿por qué se hizo, por qué se hizo Dios? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Y pues fue para que nosotros nos reconciliáramos con Dios, porque desde antes, desde Adán, desde Eva, empezó como que el no poder, como que empezó el pecado y fue como que algo que nos hizo como que dejar esa herida desde nuestros, los dos, como nuestros padres, se podría decir. Y fue como que el inicio de la herida del pecado. Entonces, desde entonces, eso se ha llenado de nosotros, que nos ha hecho como que pecar cada vez más. Y por eso Dios envió a su Hijo para que nos reconciliara con Dios, para como que encontrarnos más con Él. Y porque aunque nosotros no merecíamos eso, Él necesitaba que nosotros, por su infinita misericordia, que nosotros estuviéramos cerca de Él, que podamos acercarnos a Él. Y fue por los méritos de Él que nosotros podemos, por medio de eso, acercarnos a Él a través de la oración. Y ahí también en Lucas, en el capítulo 11, versículo 2 al 4, encontramos también que Jesús enseñó a cada uno de los apóstoles y también que desde entonces nos ha enseñado a nosotros el Padre Nuestro, y es una de las oraciones que Jesús nos ha enseñado y como que nos ha inculcado desde los apóstoles, y es el Padre Nuestro, el que nos, el que nos el que seguimos invocando en los momentos en los que necesitamos estar cerca de Él. Pero también una parte que me interesó mucho del Padre Nuestro es que no solo es de rezarlo, sino que es de meditarlo, y por medio de la meditación del Padre Nuestro nos damos cuenta de que es una oración muy profunda si la meditamos así muy bien. Y, y también para que nosotros conozcamos el amor que Dios nos tiene. Y, pero si no fuera por la encarnación de Dios por medio de su Espíritu hacia María, para que Jesús estuviera con nosotros, no, esto no se hubiera podido dar, y que gracias al sí de María, nosotros podemos acercarnos a Dios, a Jesús, por medio de su Espíritu. Y Él nunca dejó de ser verdadero Dios ni verdadero hombre. Él sigue siendo y siempre seguirá siendo el, el todo para nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por su amor. Y una parte que me gusta mucho dice que era necesario que el mediador entre Dios y los hombres tuviese en común con Dios
que no fuese sino siendo semejantes a nosotros en varios extremos, porque Dios nos une el Espíritu Santo nos une a Dios y por medio de Jesús también Él es verdadero Dios y verdadero hombre y nos anima y nos inspira por su Espíritu a ser hijos de Él cada día. Y pues eso es lo que en esta mañana les he dado a conocer. Y pues yo tengo este cartelito aquí. Dice, mira. Entonces, también una parte que me llamó mucho la atención es que la oración no solo es orar en la capilla o caminando o rezando, sino que también la oración la hacemos por medio de nuestro testimonio, de nuestra vida. Entonces, aquí este dibujito representa que nosotros podemos ser samaritanos para nuestros hermanos de afuera, de adentro, y podamos también llevarlo o como inducirlos hacia Dios. Y me llamó mucho la atención este dibujito, y por eso eh, lo presento aquí, porque nosotros somos iglesia en el cual debemos llevar a nuestros hermanos necesitados, enfermos, ir a visitarlos y buscar en alguna necesidad, pues ayudarlos. Y eso es lo que también es parte de la oración. Entonces, es este mi tema y pues Muy bien. muchas Muchas gracias. gracias. Yo. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Para mí es un gusto de compartir este tema con ustedes. Yo elegí el tema Conocer al Dios único porque me llamó mucho la atención este tema y es muy bonito, es conocer más de Dios. ¿De qué módulo es? Del módulo 3. Y en el primer módulo me gustó también Dios al encuentro del hombre en la revelación. En los libros sagrados, el Padre está en el cielo, sale amorosamente al encuentro para sus hijos, para conversar con ellos. A mí me gusta mucho porque Jesús Dios toma la iniciativa para comunicarse con nosotros. Él lo hace por medio de su revelación, que nos hablaba sobre la, la naturaleza, su amor. Mediante las dos razones naturales del hombre puede descubrir con certeza la existencia de Dios personal, participar en la creación como en el conocimiento por medio de la razón, ascendido a Él a partir de las cosas creadas correspondientes. El conocimiento de la fe también, cómo podemos nosotras comunicarnos con Dios. Conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Necesita una segunda vía, que es la vía de la fe, que nosotros también podemos comunicarnos con Él. Dios se revela con nosotros por medio de palabras que están escritas en la Sagrada Biblia, en los acontecimientos. Dios se revela el primero por las obras realizadas, beneficios del hombre y que constituye la historia de la salvación. En el segundo módulo me llamó mucho la atención, es la introducción a la Biblia, Dios y el encuentro del hombre. Dios nos habla, Dios quiere y toma la iniciativa de salir al encuentro del hombre para conversar con él. Dios se revela primeramente por las obras realizadas en la historia de la salvación.
Le mueve el amor porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios siempre quiere que nosotras nos lleguemos con Él para conversar y que lleguemos a la verdad. Dios es el protagonista en la Sagrada Biblia. Hay dos autores en la Biblia. Uno es el primer autor principal es Dios y el secundario es el hombre. Me gusta mucho porque Dios siempre toma la iniciativa y Dios siempre está con nosotros para que tengamos ese encuentro con Él, para poder nosotras llegar al conocimiento más de Dios. Y Dios sigue hablando hoy con las palabras en los acontecimientos, diversas actitudes ante la palabra de Dios. Nos pide la obediencia de la fe en cada paso, momento de nuestra vida. En el módulo 3 es conocer al Dios único, solo un Dios, creo en un solo Dios. Dios es único, no hay más que un solo Dios, Dios amantísimo, buscando y preparando solidariamente la salvación de todo el género humano. Dios, Él es el que es verdad, amor y único, eterno, signo y sin fin, vivo y real. Definir a Dios resulta un poco complicado porque estaríamos limitados, no podríamos descubrirlo exactamente como Él se lo merece. La fe es un solo Dios, nos debe llevar a descubrir cómo es Él, el amarlo mediante la razón natural. El hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Cristo verdadero Dios. Jesús realmente como verdadero Dios, como su identidad fue testimonio por el mismo Jesucristo y los apóstoles. La identidad de Jesucristo como fue entendida y preservada por la Iglesia desde los primeros tiempos. Jesús mismo en los evangelios nos enseña. Jesús y los evangelios van revelando esta verdad poco a poco. Con sus obras y enseñanzas van demostrando que es más que profeta. Jesús y los evangelios nos van revelando esta verdad poco a poco. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta vida divina nos vive a través de los sacramentos de la oración. Jesús es el milagroso y para conocerlo necesitamos la fe, creerlo a las obras. La fe es de los apóstoles. Vemos la reacción de la primera comunidad cristiana ante la resurrección. El siguiente módulo es Jesucristo quiso fundar la iglesia. Es un signo nacido del corazón del Padre, el fundador de la comunidad, primero por Dios en su designio. Eterno es la obra de la redención. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Todo fue creado por Dios y para Dios y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo fundó su iglesia sobre los apóstoles en el Evangelio de San Juan. Al pie de la cruz, Jesucristo ahí inició la iglesia, inició la misión bajo la acción del Espíritu Santo en el grupo de los apóstoles. Los discípulos se consolidaban al verdadero, de ellos se reunían los primeros motivos por el anuncio de los apóstoles, especialmente de Pedro. La iglesia instituida por Jesucristo, los 12 son los fundadores de la iglesia como reino de Dios que sin embargo tiene siempre su fundamento en Él, en Jesucristo. En el módulo 6, que es la liturgia, razones de ser. En la liturgia nosotras se hace cuando la celebramos. En la liturgia celebramos la obra salvadora de Cristo
es decir, la redención del mundo, que tiene como finalidad convertir a los hombres en hijos amados de Dios. En la liturgia nosotras la celebramos y lo hacemos vida. En el módulo 7, seguir a Cristo, camino, verdad y vida, la dignidad del cristiano, los dos caminos y la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Cristo nos enseña el camino, estamos ya con lo que necesitamos para ello. Y en el módulo 8, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué entraña este primer mandamiento? ¿Cómo ofendemos a Dios nuestro Padre? ¿Qué cosas le agradan a Dios Padre? Estos fueron los temas que yo fui relacionando y haciendo. Y me ha gustado mucho y también me ha ayudado mucho en mi vida espiritual a profundizar más mi fe, y he comprendido más sobre esto, el conocer al Dios único, y para mí esto es lo más importante. Delia Elizabeth. ¿Cuál es el apellido? Yo, Olga Alicia. ¿Cuál va a ser el tema? Yahvé, Dios fiel y misericordioso. ¿De qué? Módulo 1. Buenos días, buenas tardes, licenciada, y buenas tardes a todas. Mi tema es Yahvé, Dios fiel y misericordioso, de conocer al Dios verdadero, al Dios que es amor, al Dios que es bondadoso, y el verdadero Dios. Cuando no habíamos comenzado a estudiar aquí con la licenciada, yo conocía a un Dios que castigaba, a un Dios que castiga con nuestros pecados, por lo que decía del pueblo de Israel, que el pueblo cada vez que le fallaba y parecía que Dios les castigaba, y era como verlo a un Dios malo y no verlo así como verdaderamente es el verdadero Dios amoroso y misericordioso. Cuando el pueblo de Israel se sintió libre, y Dios, por ser tan grande y amoroso con la criatura, con sus criaturas que somos nosotras, con su creación, Él en su infinita misericordia y por amor le da al hombre el libre albedrío, porque es su creación que lleva su semejanza, porque es Dios, Dios de amor y de misericordia. Y el pueblo de Israel, cuando se sintió libre por el desierto, cuando ya eran hombres libres, actuó según su voluntad, según su parecer, y empezó cuando se sintió que el Señor les había abandonado, que Dios les había abandonado y que fue cuando Moisés subió al monte, y entonces el pueblo se sintió abandonado y solo. Y lo que hizo en primer lugar es recurrir a un Dios pagano, e hizo su estatua de su becerro de oro, y después dándole culto al Dios que proclamaban y decían que Dios es el Dios que nos sacó de Egipto. Y pues, vemos ahí la respuesta de Dios, de que sí verdaderamente es Dios de amor y de misericordia. Viendo él así, no fue que él merecía darle como un castigo porque se fueron ya y se desviaron, pero él aceptó seguir, y él bien sabía que ese pueblo iba a ser así, y como él es Dios y él sabía pues todo lo que venía por delante, sabía que iba a ser un pueblo rebelde, un pueblo que se iba a apartar de él a cada instante, pero él en su infinita misericordia y por amor al hombre, que él con
hace una alianza con Moisés. Vemos la respuesta de Dios, acepta guiar al pueblo de Israel, y hace una alianza que el pueblo siempre rompía, alianza que luego, pero él siempre cumplió y siempre es fiel. Y conocer al Dios único, por ser criaturas, por ser las criaturas más grandes que Él ha hecho. Nos ha dado su semejanza, nos ha dado su amor y pues debemos alabarle y adorarle y le tenemos que conocer. Y es como, igual yo antes no sabía y no tenía como para solo llegar a la iglesia y solamente allí es donde yo encontraba al Dios verdadero, pero realmente Dios es el verdadero Dios. Lo conocemos a través de su creación, a través de lo que Él ha creado, por medio de la Biblia. Y pues es impresionante ver lo que antes, cuando se empezó. Ahorita ya tenemos como más medios y tenemos como la Biblia y conocerlo a Él en la Biblia ya más rápido, porque cuando comenzaron en hojas y en papiros y es como llevó su proceso y ahora que ya tenemos como más más a la mano la Biblia y conocerle a Dios todo lo revelado que es Él. Y misterios de la vida de Cristo, pues es el Dios que comenzó, el Dios que creó, es porque es grande, tan grande su amor, que Él se encarna para salvar al hombre, viendo que Él nos dio el libre albedrío y el hombre buscó su propio camino. Y entonces Él, pues en su esencia, en su amor de Padre que es tan grande, Él quiso encarnar a su Hijo para venir a salvarnos, para venir a redimirnos, a salvar a los pecadores que después nos parecíamos perdidos, pero Él en su gran amor y en su gran misericordia nos vino a salvar, nos dio misericordia y amor. Él nos mandó un medio tan grande que solo un Dios verdaderamente amor nos puede dar, porque no hay ningún otro Dios que haya existido que hace todo lo que Dios ha hecho, se encarnó y no solo se vino a encarnar, vino a dar su vida, vino a hacerse y es el verdadero Dios. Igual yo no conocía, no entendía que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Para mí, era verdadero Dios y no era verdadero hombre. Era como si Él pasó todo, era porque era Dios y no era total hombre, pero aquí pues hemos aprendido que Dios es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Y Cristo es verdadero Dios. Y por el amor que Dios tiene a los hombres para salvar, Él se hizo hombre, se vino a encarnar, se humilló hasta lo más que una criatura nunca ha llegado. Tanto es el amor que tiene a otra persona, pero no hace lo que Dios ha venido a hacer aquí. Se hizo hombre para fundó su iglesia, vino y comenzó con los apóstoles, quiso quedarse aquí y quedarse con nosotros, fundó una iglesia y ahí donde comenzó en Pentecostés. Y él se quiso quedar con nosotros, se quedó con nosotros en los sacramentos, se quedó con nosotros en la Eucaristía, se quedó en la iglesia. Él siendo el único verdadero Dios y verdadero hombre, por amor, Él se hace, no, es como que si Dios no se le puede entender, porque si le entendemos, le hacemos pequeñito, y Él no es pequeñito, Él es el verdadero y el grande, el sumo bien. Entonces el hombre no es capaz en sí de comprenderlo así totalmente a Dios, solo podemos comprenderle por lo que Él nos ha
nos ha mandado, lo que Él ha revelado a través de sus apóstoles. Y entonces Él se quedó presente aquí en la Eucaristía, se quedó en los sacramentos. Es ver el amor tan grande que tiene. No le bastó solo con venir a morir y salvarnos por nuestras culpas, sino que se queda verdaderamente aquí en la Eucaristía. Y es un misterio tan grande que no somos capaces de comprender en la misa, cuando Él nuevamente vuelve a redimir, vuelve a pasar lo que pasó en el Calvario, y es como la gran oportunidad que tenemos al estar nosotras cuando vamos a la misa, vamos a la Santa Eucaristía, vamos a presenciar nuevamente lo que Él entregó para el que hizo en el Calvario. Es cuando el cielo y la tierra se unen, y solo es el misterio de Dios, solo es un ser que es tan amoroso, un ser tan misericordioso lo puede hacer eso, porque ningún Dios que dicen aquí los paganos que tienen su Dios no haya hecho eso. Solamente Dios, el Dios verdadero que comenzó y que se quiso revelar en la creación y se da a nosotros por cada cosa tan pequeña que hay veces nosotras no comprendemos, pero es eso lo que Él nos da. Y eso es mi pequeño tema que dice. ¿Tu nombre? Kimberly Mikulash. La historia de la salvación, del módulo 1, sesión 3. ¿Eso que sale la figurita para venir? Aquí. Esa copita que es. Esta copita todavía lo puede hacer más grande. La copita que está abajo. Aquí. La copita que está abajo. Este. ¿Sí? Eh, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a cada una de ustedes. Mi tema es la historia de la salvación. La historia de la salvación es un conjunto de acontecimientos históricos de lo mucho que hizo Dios y sigue haciendo por nosotros para que un día participemos de la vida divina. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Los protagonistas es Dios y nosotros. En esta historia les voy a compartir etapas previas de la historia, porque esta historia es muy
muy grande para explicar, o sea que yo tomé los puntos más importantes. Como primer punto, vamos a ver la creación. Y aquí vemos que Dios el primer día creó el día y la noche. Como sabemos que antes de que esta historia comenzara, solo existía Dios. El mundo no tenía ninguna forma y todo era oscuridad. Y entonces el primer día creó la noche y el día. El segundo día Dios creó el cielo y el mar. El tercer día Dios creó las plantas. El cuarto día Dios creó la luna y el sol y las estrellas. El quinto día Dios creó las aves del cielo y los peces en el océano. El sexto día Dios creó los animales y el hombre. En Génesis 1:28 encontramos que como Dios nos da ese regalo y ese don de que nosotros podamos disfrutar de todo lo que poseemos. Aquí nos dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazcan sobre la tierra. Aquí vemos cómo Dios nos da el dominio de que nosotras podamos disfrutar de todo lo que está a nuestro alrededor y podamos cuidar de ello. A veces también nosotros como personas humanas tendemos a no cuidar de lo que Él nos dio, a que nosotros cuidáramos y lo primero que hacemos es a veces maltratar o no cuidar o hacer con ellos lo que no es bueno y como que a veces nos pasamos en esa línea que Él nos ha dado. La segunda etapa vamos a ver la caída. La serpiente habló con Eva e insinuó que Dios estaba reteniendo algo a Adán. Y Eva a no dejarlos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, él le dijo que que si comían del fruto del árbol, volverían como Dios. Eva comió la fruta del árbol y luego le dio a Adán y también comió. En este momento conoció cómo la caída de la humanidad, el pecado entró en el mundo. Aquí vemos que Eva cometió errores. El primero fue escuchar al mal. El segundo fue que haberle respondido, haber tentado, haber dado esa oportunidad de darle la entrada. A veces nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo. Sabemos que está mal y como que nos gusta y seguimos ahí y sabiendo que está mal lo que estamos haciendo y todavía en esta vida actual que ahorita estamos viviendo, nosotras hacemos lo mismo en darle esa entrada y escuchar y jugar con el mal. Y también como vamos a ver con Adán, que él después va a querer no aceptar el pecado. A veces nosotros hacemos lo mismo, nos justificamos ante él y no aceptamos lo que hacemos o decimos que no es pecado o le echamos la culpa a otra persona de nuestros actos y a veces hacemos eso y le damos entrada al pecado. La promesa de la salvación. La salvación es la gracia de Dios, es el don de la libertad de nuestros pecados que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Mediante este don, promete que si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Aquí vemos que Dios no nos dejó así sin una salvación. A Él no le importó cuán grave fue el pecado y vemos que el pecado se fue extendiendo en el mundo y Él en esta promesa nos ofrece la salvación y
y nos ofrece la vida eterna por su muerte y por la resurrección, que nos, nos ha dado esta salvación para que nosotros podamos llegar a una vida con Él. De esta manera Dios pone en marcha nuestra salvación. Dios se compromete en un pacto con Noé y sus descendientes, diciendo que nunca va a destruir la tierra con un diluvio. Aquí vemos que entre tanta maldad, tanto mal ya entre las personas, todavía hay un hombre bueno que todavía está haciendo el bien y que Dios hace la promesa con él porque en él todavía está a hacer el bien. Entre tantas personas que estaban haciendo el mal, Noé todavía estaba haciendo el bien. Y aquí, como vemos también, a veces nosotros decimos que es más fácil hacer el mal que el bien porque es algo difícil y preferimos hacer el mal. La elección de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, a la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aquí vemos que la fe de Abraham es tan grande que Dios solo le dice que le mostrará una tierra y no le dice a dónde a dónde lo va a llevar, y la fe de él es tan grande que se va a dejar y va a seguir lo que le han dicho. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan tu nombre. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos que él es un gran ejemplo a seguir el camino que él eligió. Sé que es difícil a veces seguir a Dios porque a veces no sabemos de lo que va a pasar después o cómo va a ser nuestra vida así como cristianos, porque a veces decimos que Dios nos castiga o Dios nos puede hacer el mal o no confiamos en Él, pero aquí Abraham es una gran enseñanza para que nosotros tomemos ejemplo y podamos participar como Él lo hizo. La venida del Salvador. Aquí vemos cómo Dios cumple todas las promesas que hizo. El Salvador, esperando por Israel, tiene un nombre. Es el Mesías, el que está consagrado para realizar el plan que Dios ha proyectado desde siempre para la salvación de la humanidad. Aquí vemos cómo Dios cumple todas las promesas que nos hizo. La historia de la salvación continúa en la iglesia. Justamente la iglesia es el acontecimiento de la actualización de Jesucristo y de su salvación definitiva para los hombres. Esto significa que la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo y en el Espíritu Santo nos da como tal en el signo infinito y pecador de la tierra. Aquí vemos cómo nosotros seguimos siendo los nuevos apóstoles, que a través de la iglesia nosotros podemos participar en esa historia y por medio de la iglesia podemos conseguir nuestra salvación. A veces decimos que es difícil ser cristiano, pero no hacemos esa lucha de seguir a Cristo y dejamos que nos dejamos y por la pereza o por alguna otra cosa de no ir a la iglesia. Introducción a la Biblia, Dios y el hombre. Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. A veces, como cristianos, asistimos a misa o vamos a algún grupo, pero no escuchamos de la palabra, no leemos y no buscamos conocer más de Dios. Dificultades al leer la Biblia. No entienden cómo puede relacionar con su vida cotidiana, consideran que es solo para especialistas. A veces como personas decimos que la Biblia es solo para religiosas, sacerdotes o personas que están más cerca de la iglesia,
pero la Biblia es para todo el mundo. Si lo leemos con ese querer de saber, con ese entusiasmo de querer saber más de Dios, yo sé que todos entendemos. Dios nos ha hablado, Dios toma la iniciativa de salir al encuentro del hombre para conversar con él. Él toma la iniciativa a que nosotros lo conozcamos. Él sale a nuestro encuentro. Él sale a nuestro encuentro por el amor que nos tiene, por su infinita misericordia, Él que quiere que todos participemos de la vida eterna. El mundo material, la creación, es el mejor libro para descubrir a Dios. Dios creó el mundo. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas fecundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos que por medio de los árboles, por medio de cada cosa que Él dejó en el mundo, nosotros podemos conocerlo y acercarnos más a Él. La iglesia en la historia, la negación a Dios, los auténticos cristianos, verdadero rostro de Dios. La iglesia está entonces constituida como presencia permanente de Cristo para mediar en la entrega de todos los hombres a Dios. A través de Cristo, justamente la iglesia es el acontecimiento de la actualización de Jesucristo y de su salvación definitiva para los hombres. Aquí vemos que a veces negamos de Dios y no participamos o negamos mucho de Él. Eucaristía, misterio pascual. En el nombre de este sacramento, acción de gracias, banquete del Señor, fracción del pan. Las gracias que recibimos en la Sagrada Eucaristía acrecientan nuestra unión con Dios. Si nosotros participamos de todo corazón, estamos más cerca de Él. Nos separa del pecado. La Sagrada Eucaristía nos separa un poquito más del pecado. A veces estamos en el pecado, pero si nosotros participamos, yo sé que recibimos las gracias que necesitamos. Restaura las fuerzas perdidas. A veces tenemos algún mal en la vida o estamos desesperados o no queremos saber nada de cosas de Dios. Si nosotros participamos en la Eucaristía, allí podemos restaurar las fuerzas que necesitamos. Enciende la caridad también si vamos y asistimos de todo corazón. Allí podemos recibir el don de la caridad. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una idea, sino por el encuentro con una persona. Para poder tener un buen diálogo con Él, se necesita de hacer oración muy frecuente y estar dispuestos a cambiar y acercarnos a Él. La vida cristiana consiste en conocer, amar e imitar a una persona, Jesucristo. Si este es nuestro punto de partida, todo lo demás adquiere sentido. Si nosotros partimos por otros medios o queremos ser cristianos sin tener el conocimiento de que Él es nuestra salvación y que Él es el Todopoderoso, no creo que podamos empezar una vida cristiana. Cristo nos enseñó el camino. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. La perfección que Cristo nos pide es una perfección en el amor. Buscar a Cristo nos exige una voluntad, un esfuerzo y una rectitud. Si nosotros queremos seguir ese camino, tenemos que ser conscientes de lo que nos vamos a enfrentar y no vamos a caer al primer fracaso que se nos presente. Deberes de la fe: conocerla, confesarla y preservarla. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el fondo de este primer mandamiento? La vivencia de las virtudes teologales, esperanza y caridad.
No podemos decir que amamos a Dios si en nosotras no hay caridad con el prójimo, sino ayudamos a los necesitados, sino vemos la necesidad de nuestros hermanos que están cerca y solo nos interesa lo que es de nosotras y no vemos más allá de lo, de lo que son las cosas. Pecados contra el amor de Dios, indiferencia, ingratitud, tibieza, asedia o pereza espiritual, odio a Dios. A veces somos indiferentes a las cosas de Dios y no buscamos saber más o nos da igual y solo vamos a lo que sí queremos. Ingratitud, a veces somos malagradecidos y no agradecemos de lo mucho que Él nos ha dado. Tibieza, a veces sí vamos o a veces no vamos, a veces sí queremos participar o a veces solo participamos porque tenemos que ir y cosas así. Asedia o pereza espiritual. A veces nos dejamos de llevar porque estamos cansados o porque no tenemos tiempo y no hacemos el tiempo y vale más que nos quedemos allí dormidos o haciendo otras cosas que ir al encuentro con Él. Cosas que le agradan a Dios Padre. La oración, el sacrificio, el cumplimiento de la voluntad de Dios. A Dios le agrada que hagamos oración, pero que la hagamos de corazón, igual que al sacrificio. A veces hacemos sacrificio solo para que nuestros hermanos vean que nosotros estamos haciendo ayuno o cosas así y no lo estamos haciendo por amor a Él o lo estamos haciendo por cumplir lo que la iglesia dice. Solamente amando a Dios sobre todas las cosas, el hombre es capaz de despojarse de su soberbia y egoísmo, es capaz de abrirse a los demás y de buscar, conocer y amar a Dios. Solamente amando a Dios y amando todas las cosas que Él, por su grande misericordia, nos ha dejado, podemos despojarnos de nosotros mismos, de la soberbia y el egoísmo. Si no lo conocemos a Él primero y no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos decir que amamos al prójimo y que lo amamos a Él si solo nos importa a nosotros mismos. A veces somos muy egoístas, que solo nos importa lo que somos nosotros y no nos importa lo que a los demás les pasa, nos da igual si hay alguien tirado allí y no vemos más allá que necesitan de nuestra ayuda. Y solo ese es un pequeño tema y mi querer aquí en este tema fue que conociéramos un poquito más de lo que es de Dios, de lo mucho que Él hizo por nosotros, de cada promesa que Él hizo para que nosotros llegáramos al conocimiento de la verdad y podamos profesar nuestra fe como es. Él es nuestro Padre y que lo demos a conocer ante las demás personas como este grande y misericordioso. Y esto es lo que yo les quería compartir. También le quería agradecer a la licenciada por este tiempo, estos 2 años que se tomó el tiempo de enseñarnos, de que a nosotras de que aprendiéramos un poco de lo que es esta historia. Le agradezco mucho a ella por haberse esforzado, a veces era en línea, a veces era presencial, pero a veces hasta nos dormimos aquí enfrente de ella. Yo sé que uno cuando enseña se desespera también, pero la paciencia de ella es muy grande que nos aguantó así durmiendo, cabeceando y le agradezco mucho. Quizás no haya compartido tanto, tal vez porque me puse nerviosa o no sé, pero yo le agradezco mucho el que ella nos haya compartido de su conocimiento y
Gracias por todo, licenciada. Me parece muy bien. Entonces, su nombre, Marilena. Voy a pasar el día y ¿por qué? Que no me va a alcanzar la universidad. Quiero ver qué va a hacer. Marilena, ¿qué? Bien, lo único que tienes que hacer es alejarse un poco. La cámara es, no tengo ni más como para... No es necesario. Lo que tiene que hacer es, miren, aquí mismo, miren, aquí está, miren. Empezamos a ver. Ahí está, ahí está, le sentamos, no se ve, ahí está un pedacito, ¿sí? Solo necesito un pedacito, que ahí está el lugar más. Un pedacito nada más. A ver, es que aquí está sostenido, no es que solo es, no es para que agarre, solo es. Tengo que hacer a un lado, porque pues depende en el momento que usted va a explicar, mueva la silla y todo eso, y aquí tiene que mira, sale perfectamente, se mira bien acá. Sí. Ah, es para dónde se tiene que hacer, para adelante, para Sí, atrás? sí. Ah, no. Levantarlo un poquito con un cuaderno. Ahí está, mire, perfectamente. Vamos a utilizar el cuaderno. Hay que aprender a ser creativos, porque a veces estamos en lugares de misión donde no hay nada de estas cosas. Entonces uno tiene que aprender a ver qué elementos hay ahí. Perfecto. Sí. Entonces usted se pone ahí cuando usted le toque. Quiero ver si usted ahí no se aparece. ¿Qué aparece? Porque ahí está el espacio. Perfecto. Bien. Hay un poquito más para acá. ¿Yo? Sí, usted. Se me mira bien gratificada. No, está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el apellido? Santos Molina. ¿Y cómo se llama el apellido? Bueno, entonces, en lo que ella se organiza, este examen de ella. Y esta parte de aquí. Creo que se ve bien en la pantalla. Se ve bien, licenciada, el reflejo no se ve bien. Se ve bien. Los dibujos se ven. Aquí tiene. Cuando comparten, les toca muchas. Ok, empezamos. Buenas tardes, licenciadas. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es María Elena, soy aspirante y mi módulo es el número 7, sección 12. La oración, diálogo de amor es mi tema. Como vemos ahí, no sé si algunas logran ver las imágenes, pues yo expreso mi tema con cómo es la oración, cómo es ese diálogo de amor de nosotros los humanos, los cristianos, con Dios. Ahí se ve la imagen de una niña que tiene como un vasito y una cuerdita que llega hasta Dios. Puedo simplificar cómo llega la oración, tal vez
la imagen se ve así, pero viéndolo ya en la realidad, pues una de las formas más sencillas de definir la oración es un diálogo entre tú y Dios, hablar como si dialogaras con un amigo. Y pues así lo ha expresado algunos santos que podemos definir la oración como alabar, dar gracias o pedir perdón. Pero sin embargo, no intentan definir la oración, sino que invitan a la experiencia de orar, mientras que el libro del Génesis se refiere a la intercesión de Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y San Lucas muestra cómo Jesús enseñaba a orar a sus discípulos. En el primer contenido es, ¿qué es la oración? La oración es conversar con Dios. Ojo, es muy diferente a rezar, porque rezar es una oración ya establecida. Por ejemplo, unos pueden ser el Padre Nuestro, el Ave María o el Credo. Pero cuando oramos, cada uno habla con Dios de manera distinta. La oración es una imposición divina, surge más bien de nuestra necesidad de relacionarnos con Dios. No debemos desanimarnos, sino buscar el perdón que es la oración. Ahí podemos ver una imagen que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Podemos ver cómo Dios amó al mundo para enviarnos a un mediador que ahora pues se nos hace presente a nosotros en el altar, que es esta imagen de acá, donde está pues Dios abrazando lo que es el mundo. La oración en un sentido completo, es decir, es atendida y comprendida. Una de las primeras exhortaciones es que dice Jesús: busquen, pidan y llamen. Pedir es humildad y actuar es perseverar en la oración. La oración hace fuerte al espíritu, decir, al espíritu de nuestra alma, y pues algunos recursos o tipos de oraciones que podemos utilizar para pedir a Jesús son oración de liberación, de sanación, de adoración o algún libro espiritual que sea una de las maneras que podamos orar. A veces tenemos un católico dormido, pero el católico ya está muerto, como dijo la licenciada, que a veces nosotros estamos muertos en vida, pero quien le da sentido a la oración somos nosotros, el yo, porque muchos podemos estar orando en comunidad, así como nosotros los religiosos, pero sin embargo, la oración, quien la frecuentas más, soy yo, porque si mi comunión con Dios es mediocre, no es asertiva, pues voy a actuar de una manera rutinaria. El segundo contenido es, ¿por qué es esencial la oración? La oración es esencial para pedir ayuda a Dios. Es el medio por el cual podemos elevar nuestras necesidades a Dios, así como lo dice el apóstol Santiago. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y también en Mateo 7:7, cuando Jesús dijo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Allí podemos ver una imagen donde hay un muñequito que va a dar un paso, que va a ciegas, pero hay una mano que lo acoge. Y la frase dice, mi confianza está puesta en Dios. Sin embargo, nosotros podemos tener de una manera esencial lo que es la oración y actuar sin miedo, porque así como me dijeron una vez a mí, que el miedo es una cobardía que no le deja a la persona ser libre en la manera de seguir. Yo puedo guiar a un ciego, pero él sucesivamente tiene sus medios para hacerlo. Mas, sin embargo, dar el primer paso de la oración, esa oración que nos llena, que nos satisface, de una manera ciega, pero ser pues asertivo a lo que uno pide, así como Jesús dice que pide, pero a veces pedimos de una manera
rutinaria, como lo dije anteriormente, más sin embargo, lo que Dios quiere es, con una pequeña cosa que le pedimos, los ángeles la llevan al altar como una ofrenda. Más sin embargo, Jesús la acoge, pero a veces nosotros tenemos esa manera de orar tan simple que le obligamos al Señor que nos escuche, que nos los oiga, pero queremos las cosas de momento. Pero yo recuerdo una frase que a mí me gustó mucho cuando una vez que estuve muy enferma y fue esta: el Señor tarda pero no olvida. Pues la oración es para nosotros un medio eficaz de ayuda, siempre será lo más valioso que puede hacer la oración. Ella nos permite vivir en libertad, pues para ser libre de cualquier atadura espiritual y mental, la oración es oración de sanación. En el tercer contenido podemos ver el ejemplo y la enseñanza de Cristo y María. Ahí vemos una imagen que va la Virgen María junto a su niño Jesús, que llevan unos como costalitos de fruta. Pues a mí yo cuando vi esa imagen la coloqué por decir la enseñanza que María le da a su hijo, es decir, el trabajo en familia, cómo ella lo acoge y cómo él acoge a ella. Jesús es quien nos enseñó a dirigirnos al Padre y María a confiar en Dios y en su palabra cumpliendo la voluntad. Pues podemos ver como la manera de que Jesús es quien se dirige al Padre y no él primero a él. Luego que nuestra Madre, la Virgen María, pues la, la acoge también como modelo, y la oración de Cristo y María buscan estrechar nuestra oración con ellos, expresan gratitud y bendición. Uno de los grandes ejemplos de María es hacer lo que Él os diga, estar atentos y ser humildes. En ese momento, pues es cuando Jesús convierte el agua en vino, y pues el ejemplo de ella y la obediencia que se imparte a los discípulos, y que también nos invita a nosotros a hacer lo que Él os diga, porque no podemos obligar a Jesús que nos conceda algo, porque si Él quiere, Él pues de alguna manera nos va a dar ese medio que le estamos pidiendo. María es el ejemplo de caridad. Ella siempre se puso al servicio de los demás. Es un gran modelo de silencio en la oración. Y la figura de la Virgen es llena de gracia desde su concepción. Ella estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la anunciación del ángel, en lo que Dios preparaba la venida de su Hijo. San Lucas nos recuerda que la Virgen conservaba todo en su corazón, lo que le sucedía, y lo meditaba. Ella oraba con los discípulos y con su Hijo amado. El Papa Juan Pablo II subrayó cómo la Virgen María vivió la muerte de su Hijo en la espera de la resurrección, en un clima de silencio y diálogo con Dios. Con su ejemplo se aprende la oración. Durante una de las catequesis, el Papa dijo que la oración de los primeros cristianos hizo posible la rápida difusión del Evangelio que ellos aprendieron de la Virgen, la importancia del recogimiento, pues estando con ellos, la Virgen María oraba, mientras que ella siempre lo hacía en el silencio, y esos primeros cristianos que eran los discípulos aprendieron de ella de una manera de recoger la oración, meditarla y comprender. La enseñanza de Jesús, pues en el en el Sermón del Monte, así como todas las cosas que queráis a los hombres, hagas tú también con ellos. Algunos momentos que se destaca cuando Jesús oraba era en su bautismo, antes de alimentar a la multitud, cuando fue la multiplicación de los panes, en el momento de la transfiguración, cuando él eligió a los 12,
Jesús se regocijó en el Espíritu, diciendo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. El ejemplo y enseñanza de Cristo y de María. Jesús es quien nos enseñó a dirigirnos al Padre y María a confiar en Dios en su plena palabra, cumpliendo su voluntad. La oración de Cristo es quien nos estrecha a ser fieles a Él, a unirnos a la oración, a ser frecuentes. Pues Jesús nos pide una disposición, una conversión de corazón, orar con fe, ser seguros, tener una disposición para hacer la voluntad de Él y siguiendo las enseñanzas que Él nos dejó a través de la oración, como oraba Él a su Padre. Y así pues, para mí la oración es no solo pedirle a Jesús, sino primero al Padre, como lo hizo Él, porque Dios quien recoge la oración para llevársela a un encuentro, Jesús y nosotros, los seres humanos, pues ahora, sin embargo, como lo dije anteriormente, somos un católico vacío, que no sentimos que la oración nos llena y muchas veces pasa eso también a nosotros los religiosos, que por más que oremos y estemos en comunidad, siempre hay un vacío, porque no vamos con una disposición, no vamos con un ánimo confiado a Dios, pues tal como Él nos espera siempre en su altar, a veces tenemos tanto que hacer, pero se nos olvida que hay que estar siempre en la presencia de Dios, por eso no vivimos tal como andamos nosotros, tan desanimados, que pues siempre se denota esa manera de que no hay disponibilidad de nosotros. Y pues yo terminando con mi tema, quiero hacer algo sobre la oración, espero que participen conmigo. Voy a tomar este momento para con mis compañeras y la licenciada. Pues les he entregado una vejiga a cada una y no la inflen tanto porque se le va a reventar, no tengo muchas. Y quiero que la amarren. Sí, todas cada una. Todas una. ¿Todas juntas? No, cada quien va a ser individual. Una vejiga cada una. Bueno, les he entregado una vejiga a cada una, cada quien. Pienso que cada una ha de estar pensando el por qué tienen cada una vejiga. Y yo también tengo una, pero es muy diferente. Mi vejiga tiene agua, la de ustedes solo tiene aire. Y yo quiero que cada una pase aquí y trate de que su vejiga no se queme durante la vela esté encendida. Luego les voy a explicar el por qué he hecho esto. Van a pasar cada una, ustedes van a tratar la manera de que su globo no se queme. Tienen que exponerla a la luz de la vela, Luz al fuego. al fuego. Sí. Ay.
Tiene que exponerla, trate de que Está llegue al expuesta. fuego y no se queme. ¿Quiere más? Bueno, ahora sí llegó un momento bien importante que quiero en que todos estén atentas a lo que es el fuego de la vela para que vean la diferencia. Si tienen la bondad de poner atención, por favor. ¿Por qué tiene agua? Porque tiene agua. ¿Vieron la diferencia? Conté lo que es 1 minuto, expuesta eh, pues, la diferencia del globo, el vacío y este que tengo yo en mi mano está lleno de agua. Es cierto. ¿Vieron la gran diferencia que no se iba a quemar? No se quemó. Yo también hubiera puesto el mío con aire. Pues yo pienso que en esta reflexión los 3 contenidos tienen algo muy importante, lo que es la vela. Para mí la vela contiene lo que es la luz de la iluminación del Espíritu Santo. Y lo que es el globo vacío es como nosotros estamos cuando llegamos en la capilla. De qué manera es mi disposición a ir a la capilla. Y el segundo globo es el que está lleno de agua. Cuando yo salgo de la capilla, yo salgo llena del Espíritu Santo. Más al recibir lo que es la Santa Comunión, cuando una hermana decía una vez, usted cuando entra a la capilla sale muy diferente. Y puedo yo frecuentar, yo esa dinámica ya la he vivido, y puedo yo frecuentar cómo es mi oración con Dios, cuando estoy yo llena de Él, cuando salgo de ahí. Y pues para mí es mi ejemplo este globito, que puedo dar lo que puedo decir, mi fe, cómo está mi oración. Y pues esta dinámica a mí me invita a hacer más, porque yo le dejé un espacio aquí todavía a lo que es el globo. Aquí le falta agua. ¿Por qué? Porque yo, María Elena, necesito más todavía hacer frecuente mi oración para que pues no manifestar ante mí, sino ante los demás, porque ellos son quienes me ven. Y pues me siento muy feliz. Sí, estaba nerviosa antes de comenzar el tema, pero yo dije, yo misma me decía anoche, no tener miedo, porque el miedo viene del demonio. Entonces, pues me siento feliz que yo dije, soy capaz de hacerlo. Señor, dame las capacidades de hacer esto, porque así me ha dado la capacidad de entrar y dar un paso más. Y para mí es este un paso más a la vida religiosa. Y pues también, como dijo Kimberly, agradezco también a la licenciada por el tiempo que ella pues estuvo con nosotros, aguantándonos, aunque tal vez no fuimos malcriadas con ella, sí, no le hemos faltado al respeto, pero yo agradezco el tiempo, aunque yo no he vivido todo el proceso de esta clase con ella y las compañeras, pero el poco tiempo que he estado aprendiendo, yo retomé un módulo en el cual no estuve ahí, pero yo dije, este módulo me va a servir a mí y me voy a dar cuenta pues de lo que no conozco. Y yo pues entré a lo desconocido para decir, Señor, ayúdame a aprender de lo desconocido para que después yo ya conozca de eso que pues ahora he aprendido. Y también agradezco el tiempo que ella puso todo su esfuerzo, todo su esmero con nosotras. Pues la verdad no es fácil estar aquí al frente ante los demás. Uno piensa que sí, pero en realidad no. Así que pues esas son mis palabras de gratitud hacia ella y a Dios, porque también Él la impulsó a ella. Y muchas bendiciones a la licenciada. Ay, se me quedó negro aquí. Valesca, no sé si va a compartir algo. ¿Cómo está por ahí? ¿Ya puede abrir su micrófono, Valesca? Valesca.
Valesca, Valesca. Sí, sí, sí. Bien, está Vanessa. Pues está conectada. ¿Mire cuántos participantes hay? Bueno, nos faltan 2, pero ¿cómo se llama este? Pero ella sí está, porque aquí está. Sí, está. Ok. Entonces. Bueno, pues así terminamos. Así terminamos el seminario, el diplomado. Y agradecemos también a ustedes su constancia, su dedicación. Y pues ya sé que tienen mucho trabajo. Así es que a veces están un poquito cansaditas, pero aparte de eso, todo lo han hecho bastante bien. Me imagino que por la hora, Valesca, tal vez dejo en pausa ahí, pero pues ahí está la grabación para que lo mire Valesca y después si se puede conectar, yo voy a seguir aquí en el colegio. Tal vez se comunica el teléfono para saber cómo está o qué es lo que usted necesita. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y que tengan feliz tarde.